Saludos con el gusto de siempre de llegar ahí hasta sus hogares o donde usted se encuentre. Recuerden que nuestro programa Marcelo Castro Presenta se transmite los lunes a las 8:30 de la noche y los jueves también a las 8:30 de la noche. Cada día estrenamos programa, así que tendremos 2 temas diferentes cada semana. Ustedes nos pueden seguir en todas las compañías de cable, también en la aplicación TD Max, donde el programa se puede ver en todo el mundo prácticamente. Tanto la disciplina del yoga como la disciplina de pilates han tomado mucho auge en la sociedad occidental, aunque en las sociedades orientales prácticamente son prácticas milenarias. ¿Qué es lo que hacen estas disciplinas? Cultivan la conexión entre cuerpo, mente y espíritu, aunque desde caminos diferentes. El yoga con una raíz espiritual, como decía yo, milenaria, y el pilates con una visión más moderna del equilibrio físico y mental, que es lo más importante, que el ser humano sepa equilibrar tanto lo físico como lo mental, porque eso le va a ayudar a tener una mejor movilidad, pero también a cultivar su espíritu. De ese tema vamos a conversar hoy con nuestro invitado. Bueno, es un gusto darle la bienvenida al profesor de yoga y pilates, nuestro querido Ahmed. Ahmed, ¿cómo estás? Muy bien, vos Marcelo, ¿todo bien? Todo bien por dicha. Bueno, realmente estos son temas que han ido cobrando mucho auge y dichosamente la gente se ha ido poco a poco interesando más, ¿verdad? De alguna forma estamos hablando de poner el cuerpo en acción, pero también de poner la mente y el espíritu en acción, ¿verdad? Claro. Recientemente, Ahmed y su compañera Grenda crearon un centro justamente para todo lo que es salud y entrenamiento que se llama Body Progress CR. Body Progress está aquí en el sector de Sabana Norte. Háblenos un poquito para comenzar de esto, Ahmed. Sí, ahí en Body Progress estamos en Sabana Norte. Abrimos hace 3 semanas. Tenemos un enfoque que es integrar el ejercicio, tanto entrenamiento funcional como lo que es la parte de yoga y pilates, que es nuestra prioridad, buscar conectar, que la persona pueda entrenar, pero también conectar consigo mismo buscando un bienestar. También complementamos con nutrición y terapia física. Sí, una de las cosas importantes en esto, Ahmed, es que ya no solo estamos, como decía yo, hablando de ejercicio, estamos hablando de que el ser humano es un todo, ¿verdad? El ser humano es emociones, el ser humano es espíritu, el ser humano es lo físico. Entonces, esta es una máquina perfecta, pero que hay que saberla trabajar. Correctísimo. Esa es la idea, buscar que el ejercicio sea también una herramienta para conectar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y evidentemente mejorar nuestras habilidades físicas. Bueno, tal vez nuestro director de cámaras nos puede poner, bueno, aquí tenemos las imágenes, vean ustedes qué lugar más bonito está ubicado. ¿Puedes dar más o menos la dirección? Sí, estamos como detrás del Hilton y Rocher, en medio de esos dos, atrás del Hilton que está frente al Estadio Nacional. Sí, es muy fácil llegar hasta este lugar. Vean ustedes qué maravilla. Estas camas son novedosas, ¿verdad? Para lo que es el Pilates. Sí, esas son las camas de Reformer. Es una de las camas que diseñó Joseph Pilates y tiene un enfoque muy terapéutico, pero también podemos trabajar la fuerza a partir de la resistencia que nos da con los resortes que maneja. Muy bien, pues en el transcurso del programa también vamos a poner el número telefónico para que las personas interesadas de todo este sector de Sabana, bueno, toda la parte oeste de San José, se interesen por asistir a las clases que dan. Prácticamente están distribuidas en todo el día, ¿verdad? Distribuidas en todo el día, en 2 bloques principales, en la mañana y en la tarde, de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 3 de la tarde a 9 de la noche, y en medio está para situaciones de entrenamiento más personalizados, casos más específicos, con personas con situaciones autoinmunes o con algún tipo de tema que haya que revisar más particularmente. Hablemos de yoga, luego hablaríamos de pilates, pero hablemos de yoga porque ya sabemos los beneficios que hay y ya sabemos que se ha ido tomando mucho auge en Occidente. Pero yoga surge hace miles de años, se puede decir. Yoga surge hace miles de años y hay textos y hay diferentes manifestaciones artísticas que manifiestan que hubo estas prácticas, y con los tiempos ha ido evolucionando y adaptándose según sociedad y según
tiempo. En el caso específico de la región donde surge, algunos entonces lo vinculan básicamente con ideas espirituales, ¿no? O con corrientes espirituales, vinculan el yoga. Claro. ¿Por qué será? Porque en su momento tiene un origen de algunos textos que vienen de los Vedas, pero después esto va modificándose, siempre manteniendo como su raíz, pero realmente, si uno analiza los primeros textos, los Yoga Sutras de Patanjali, él lo que hace es un análisis del ser humano, un análisis de la mente, un análisis de cómo funcionan esas diferentes capas, de cómo se trabaja el cuerpo, cómo se trabaja a partir de hábitos, y a partir de eso conectar con el bienestar personal. Estamos viendo en estas imágenes diferentes movimientos que se practican. Tal vez nos puedes hablar un poquito de esto porque uno básicamente podría decir, sí, es un tipo de ejercicio. Claro. Y realmente lo es. Es un tipo de ejercicio o es una metodología que busca las diferentes habilidades del cuerpo, es decir, no se enfoca solo en fuerza o solo en movilidad, sino que busca un equilibrio entre un cuerpo que sea móvil, que sea fuerte, que tenga buen balance y a partir de eso construir bienestar. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo logra estar móvil, fuerte y balanceado, yo puedo tener más contacto con mis emociones, mi mente, una mente fuerte, una mente balanceada, una mente laxa también. Como vemos, prácticamente las personas que lo practican están desarrollando como una especie, vamos a decirlo así, su cuerpo se hace como más elástico, para poner esa palabra. Correcto. Esa elasticidad es lo que se promueve. Correcto, como que se expande. Eso es lo que busca bastante, la expansión. Que esa expansión a nivel físico, ¿qué nexo tiene con la parte emocional o espiritual? Está completamente ligado porque imagínense cuando estamos muy estresados, cómo se pone mi cuerpo, yo me tenso, yo me bloqueo, entonces eso que pasa en mi mente, que se refleja en mi cuerpo, cuando yo trabajo mi cuerpo y logro soltarlo, logro liberarlo, logro expandir, puedo conectar con esa sensación de mente, de relajación, de paz, de bienestar. Súper conectado, súper conectado. Cuando nos asustamos hay una reacción, cuando estoy tenso, cuando nos enojamos, el cuerpo siempre tiene una conexión directa con la mente. Por eso el yoga busca muchísimo también esta parte específica de la parte del trabajo físico. Sí, y es increíble pensar, Ahmed, que en estos tiempos que vivimos, donde las gentes tienen ciertas rutinas o ciertos hábitos, por ejemplo, en la alimentación, claro, son hábitos que promueven más una vida muy sedentaria. Entonces, podemos hablar que incluso personas muy jóvenes ya tienen su cuerpo muy... que no se puede mover. Claro, atrofiado. Atrofiado, esa es la palabra. Claro. Esta posición que tenemos, que la computadora acá, normalmente va haciendo que mi cuerpo se curve, el tener el teléfono acá va haciendo que el cuerpo se vaya curvando. Entonces, ¿qué buscamos en yoga? Buscamos mucho esa expansión. ¿En qué? En cintura escapular, también movilidad de piernas que las vamos perdiendo conforme estamos horas sentados, todo el tema de cadera, también lo que es tema de muñecas, que ahora está pasando muchísimo que por el tecleo y por el mouse hay mucho problema de muñeca, mucho problema de hombro, y en yoga tratamos de abordar muchísimo esos temas. Claro, y también en el tema, bueno, no estoy diciendo que yoga ayudaría a las personas a bajar de peso, pero cuando las personas también tienen mucho peso o tienen sobrepeso, básicamente están creando un problema en su organismo. Claro. Y ¿qué pasa con el peso? El peso siempre va a ser un balance entre la actividad física que hago y la alimentación que tengo. Entonces, sí puedo perder peso haciendo yoga teniendo un balance en la alimentación. Se puede perder, claro. Claro, porque igual es como equilibrio. cualquier actividad física tiene un gasto calórico y eso va a hacer que si yo tengo una buena alimentación y controlada, pueda estimular una pérdida de peso. El otro tema que es un problema nacional, ¿verdad? Bueno, mundial, es el estrés. Usted ya hablaba de lo que pasa en una oficina cuando uno está en una computadora, y en mi caso fue terrible en mis años laborales de estar ahí pegado 10, 12 horas. Eso genera niveles de estrés también pero muy serios. Claro. ¿A qué nos lleva? A dormir mal, a enfermarnos. Claro, y creo que eso en este momento del yoga es súper importante porque en yoga buscamos muchísimo equilibrar ese sistema nervioso, ¿sí?
el sistema nervioso tiene esta función de estimularse para situaciones de emergencia o relajarse para poder descansar, poder recuperarme. Pero ¿qué tenemos en el diario vivir? Mucho estímulo al sistema simpático, que es el sistema de alerta. Entonces, ¿qué buscamos en yoga? Buscamos hacer una pausa, poder entender cómo me siento y a partir de ahí movernos, ¿sí? Que eso es algo peculiar en relación a otros ejercicios que también bienvenidos sean esos ejercicios. Pero ¿qué pasa? A veces llego, hago el ejercicio, hago un estímulo más al sistema simpático que ya estaba de por sí hiperestimulado y genero más esta sensación. Por ejemplo, cuando alzo pesas o cosas así. De pronto, si yo vengo muy estresado, hay un estímulo ahí que me acelera más el sistema nervioso simpático, entonces de pronto llega un momento en donde uno dice, sí, estoy haciendo ejercicio, pero no siento que me descargue, ok, porque de pronto necesito un momento de la semana o del día en donde yo pueda tomarme un tiempo para respirar y moverme a partir de esa respiración, de poder calmarme y demás. Sí, porque creo que además los seres humanos somos dados a creer que el estrés lo combato, por ejemplo, quedándome hasta las 3 de la mañana un viernes tomándome unos tragos con los amigos. Correcto. Y dicen, bueno, es que yo trabajo tanto que, bueno, me merezco esto, pero ¿qué está pasando ahí con el cuerpo? Claro, no es lo mismo. Claro, no, y ¿qué nos da eso? Probablemente ese día vamos a dormir mal, que nos va a impedir recuperarnos. Probablemente tomamos licor, o si no tomamos licor, estuvimos comiendo algunas frituras o comida, que entonces es un conjunto, es un hábito que se hizo, que ese día me evitó recuperarme, y el sistema simpático que ya estaba estimulado, peor todavía. Y vamos a hablar de una población muy importante, ¿verdad? Y es muy sensible en estos aspectos, que también se le recomienda la práctica del yoga, que es la de la población adulta mayor. Claro. Que es una población que por naturaleza, porque ya deja de trabajar, se vuelve más sedentaria. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esa persona que está ahí sedentaria, que no hace nada? Claro. De hecho, vengo de dar una clase a adulto mayor y es impresionante ver cómo el cuerpo de una persona adulta mayor cambia completamente después de que empieza a hacer o un hábito de movimiento, y en eso es vinculado con el yoga. Que es muy interesante en población adulto mayor, que lo que queremos es alargar la vida, por decirlo así, de nuestras articulaciones y de nuestros músculos. Entonces el yoga cae como anillo al dedo en ese sentido, porque es un ejercicio que te puede generar muchos avances, pero es poco invasivo a nivel de impacto en articulación y demás, por lo cual es súper beneficioso, porque permite que la persona vuelva a recuperar sus rangos de movilidad, siga fortaleciendo y no haya un impacto en articulaciones fuerte, que muchas veces ya por un tema de tiempo, de edad, ya hay articulaciones que empiezan a sufrir bastante, como rodillas, tobillo, cadera. Por lo general, las mayores quejas en el adulto mayor son esas: me duelen las rodillas, me duele un poco la cadera, ya no tengo la posibilidad de subir escaleras. Este tipo de cosas, lo que deberían entender, los adultos mayores, bueno, ya yo entré a esa edad y estoy tratando de no caer en esa trampa, lo que deberían entender es que se puede llegar a estas edades siendo una persona ágil. Claro, y eso es lo que tenemos que normalizar. Lamentablemente se normalizó que por ser adulto mayor ya es inútil o me tengo que sentir mal. Jamás, todavía hay mucho camino. De hecho, es el momento donde ya por situaciones de la vida puede dedicar la persona más tiempo a sí mismo, a mejorar, a crecer personalmente, a mejorar físicamente. Entonces, yo creo que hay que replantear cómo normalizarnos, que más bien ese es un momento donde puedo estar sano, donde puedo estar bien. Y también muy importante en ese sentido que las personas que tienen a su cargo adultos mayores, o que los cuidan o los acompañan, como ya sean hijos, no promuevan eso, no los obliguen a quedarse en la casa metidos, porque yo creo que es el peor daño que les están haciendo. Correctísimo. Moverse. Es como pones a una persona que tenga 15 años, que no se mueva,
una semana y vas a ver dónde empieza a estresarse, a frustrarse, le empieza a doler la espalda. Lo mismo pasa en esas edades, estimular, o sea, entender que hay que adaptar las actividades, pero sí que haya actividad física. Y yoga ahí cae buenísimo. Buenísimo, ¿verdad? Excelente. Estamos hablando hoy con Ahmed, quien es instructor de yoga y pilates, y él es del centro Body Progress CR, que se encuentra ubicado en Sabana Norte, detrás del Hotel Hilton, como él lo mencionó. Si ustedes desean más información sobre cómo matricularse en Body Progress para clases de yoga, para clases de pilates o también para ejercicio funcional, ¿verdad? Correctísimo. Sí, ahí tienen las redes sociales en pantalla, ¿verdad? Body Progress CR, así salimos, ahí pueden buscarnos. Como dice Marcelo, tenemos yoga, tenemos pilates, tenemos barré y tenemos entrenamiento funcional, ¿sí? También complementamos con nutrición y terapia física. ¿Qué buscamos y cuál es nuestro objetivo en Body Progress? Tener un balance entre el ejercicio, la salud mental y el aceptarnos como estamos y mejorar. Excelente. También en pantalla tenían el número telefónico, luego lo vamos a repetir, 74547214, ¿verdad? Ajá. Excelente. Vamos a hacer una pausa. Tenemos todavía que hablar de pilates, porque es otra técnica novedosa que también nos ayuda mucho en todos estos aspectos. Ya volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Hoy tenemos un conversatorio muy interesante con Ahmed, quien es instructor de yoga y pilates y es uno de los propietarios de Body Progress, que está ubicado aquí en Sabana Norte, detrás del Hotel Hilton, ahí muy cerca del Estadio Nacional. Queremos corregir una cifra en el teléfono por si usted desea matricularse en las clases que ellos dan. Es el 70547214. Ahí hubo una cifra que la pusimos mal, pero ahorita ya ese es el número correcto, 70547214. Bueno, dentro de todo lo que se da, empezó a cobrar también en Occidente mucho auge lo que se llama pilates. ¿Es Claro. una variedad de yoga o qué es pilates? Vieras que no es una variedad de yoga, pero Joseph Pilates sí tuvo una influencia del yoga, ¿sí? Joseph Pilates, a él lo mandan en algún momento. Bueno, la palabra pilates entonces es un apellido. Es un apellido, de Ajá, hecho. sí. De hecho, Joseph Pilates lo que desarrolló fue una técnica que se llamaba Contrology. Pero después, a nivel como de mercado, lo que se popularizó fue el apellido de él. De él, ajá. Ajá. Sí, entonces, como la palabra lo dice, él en su momento, en su búsqueda, tuvo varias experiencias, artes marciales, yoga, ejercicio, y a partir de eso él empezó a desarrollar esta metodología o esta búsqueda para entender cómo trabajar el cuerpo y mejorarlo, ¿sí? Él estuvo un momento en guerra, entonces en la guerra, entonces él estuvo trabajando mucho en la parte de rehabilitación y ahí fue donde se va buscando, él fue buscando y creando esta técnica que tiene toda la parte de mat, pero también tiene toda la parte de las máquinas, lo que es Reformer, lo que es Cadillac, lo que es la silla Bunda, ¿sí? O sea, parecido a yoga, usted puede estar en el suelo, en un mat, haciendo ciertas dinámicas de ejercicio, pero lo puede hacer con máquinas. Correctísimo, correctísimo. ¿Cuáles serían como algunas de las diferencias que usted podría establecer con respecto a yoga? Yoga sí tiene como una vista general de diferentes dinámicas de cómo trabajar el cuerpo, en el sentido de que en yoga tenemos balances de brazos, tenemos todo el tema de lo que son aperturas de cadera, todo el tema de lo que son arcos. En pilates se puede trabajar también muchas de esas dinámicas, pero todo va a ser a partir de lo que es nuestro centro y nuestra respiración, ¿sí? Entonces, ¿qué priorizamos mucho en pilates? Un control del cuerpo desde mi núcleo, desde el Powerhouse, decía pilates. Ahora, ese control del centro también existe en yoga. ¿Por qué? Porque en yoga está el Hara y siempre está contemplado. Entonces, esas son las cosas donde son semejantes, pero en pilates nos vamos a enfocar más en ese control del cuerpo a partir del centro. En yoga sí tenemos un espectro de, también tenemos todos los trabajos de respiración, todos los trabajos de balance de brazos, todos los trabajos de equilibrio y demás. Pensemos un poquito en riesgos. ¿Hay algún riesgo en el caso del pilate con las máquinas o más bien las máquinas vienen a reducir riesgos? Yo pienso que la máquina usada
con una persona que la conoce y la maneja, viene a reducir riesgos. ¿Qué sí puede tener un riesgo? Una persona que no está capacitada para darlo o que otra persona lo agarre y ahí sin conocerla. Sin conocerla. ¿Por qué? Porque puede haber riesgos, porque las máquinas trabajan con ciertas poleas, con ciertos resortes y demás, que de pronto si la persona no entiende o no sabe bien eso, quiere hacer un jalón, ahí es donde puede aparecer alguna caída o demás. Pero si se hace con la técnica correcta, más bien viene a potenciar el cuerpo y sus posibilidades. Usted habla de un tema muy importante que antes no lo mencionamos, pero que en ambas disciplinas juega un papel importante, que es la respiración. Y que la respiración a su vez viene a ser un factor decisivo para que yo pueda reducir mis niveles de estrés. Correctísimo. La respiración me va a ayudar a reducir toda mi sintomatología de estrés, pero también me va a ayudar a potenciar muchísimo en el ejercicio. No solo en yoga, no solo en pilates. En un entrenamiento de fuerza, ya sea musculación, ya sea CrossFit, ya sea entrenamiento funcional, si yo domino mi respiración, puedo potenciar mi cuerpo. Es decir, me ayuda a mi bienestar, pero también me ayuda a mejorar mis habilidades y mi rendimiento. Y pensemos que generalmente las personas en la actividad diaria, en su corre-corre, ¿verdad? Y estar pensando en 1000 cosas a la vez, dicen los que conocen de esto, que se les olvida respirar. Correcto. Y parece mentira. Correcto, se recontraautomatiza y se automatiza de una forma súper superficial, digamos, porque analizas como la respiración como la tenemos normalmente y probablemente sea corta, sea poco profunda y demás. La idea de yoga es hacer ejercicios que llegue a automatizar respiraciones más profundas, más alargadas, más funcionales. Y que de alguna forma esto haga que nos desconectemos. Correcto. Que nos quitemos nos desenchufemos de toda esa realidad. Exacto. Nos desenchufemos de esa realidad que estresa y nos conectemos con nosotros. Sí, conectarnos con quienes somos. Por eso también tiene ese efecto espiritual. Claro, claro. Creo que no profundizamos en esa parte, la espiritual, ¿verdad? ¿A qué nos puede llevar esta práctica común de yoga o de pilates, que es interesante en lo espiritual? A cambiar como seres humanos. Yo pienso que definitivamente nos puede ayudar a cambiar como seres humanos porque nos conecta más con una sensación de gozo o de paz que se puede aplicar en el día a día. Ahora, esto no quiere decir que siempre que hago yoga tengo que sentirme sí o sí así, sino más bien es reconocer cómo me siento para poder dejar ir emociones o sentimientos que no sean gratas para mí. Sí, porque de pronto llego y me esfuerzo a que tengo que sentirme así, pero no estoy reconociendo cómo estoy. Ahora, la idea de yoga más bien es cómo aprendo a reconocerme, aprendo a reconocer si tengo ese estrés, si tengo ese enojo, si tengo esa ira acumulada, la identifico y a partir de eso puedo trabajarla para dejarla ir. Y convertirme, digamos, en una mejor persona. Correctísimo. Digamos así, un caso como personas que están muy deprimidas, ayuda todo esto a bajar la depresión o incluso a eliminarla. Claro, claro que lo ayuda. Me ayuda en varios aspectos. La parte física me ayuda un montón a segregar endorfinas y demás. La parte de respiración me ayuda muchísimo a regular el sistema nervioso. Y el conjunto de eso y el trabajo interno que hay de eso me ayuda a entender qué hay detrás de esas emociones que perduran, de esa tristeza que perdura, de ese miedo que perdura, qué hay detrás y cómo lo puedo trabajar, ¿sí? Cuando está de mano de otras disciplinas que se dedican también a trabajar este tema, yo siento que es súper, súper, súper potente y súper efectivo para poder ver la luz, salir un poco, trabajar y eventualmente no volver a esa sensación, sino seguir trabajando en mí para que esa sensación nunca vuelva. Qué maravilloso entenderlo así, porque ya decíamos que el cuerpo humano es una máquina perfecta y entonces cuando la persona está en niveles de mucha presión, de estrés, de angustia, también incluso de duelo, el cuerpo está liberando sustancias que no son, Claro. que pueden más bien intoxicarnos de alguna forma. Claro, claro. Literal es intoxicarnos de todo ese cortisol, de todo ese estrés, de todo ese que eventualmente se transforma en una situación que es nuestro cuerpo realmente manifestándonos. Algo no va bien, Claro. pero algo no va bien porque yo per se esté mal, sino algo no va bien porque
no estoy trabajando en algo que puedo trabajar, no estoy liberando cosas que puedo liberar, no estoy enfocando mi energía y mi atención en lugares donde debería estar enfocándolos. Y vea qué interesante, entonces ahí está la gran disyuntiva humana, porque entonces de pronto me siento mal y voy donde un doctor que me da una pastilla, pero no entiendo que si yo transformo esa forma de actuar, de ese estado en que estoy, mi cuerpo más bien va a liberar otras sustancias que sí me van a ayudar a estar bien. Claro. Lo que usted correcto. decía, que cuando estás haciendo ejercicio, estás haciendo yoga, la liberación de sustancias es otra. Correcto. Y eso pasa con la pastilla en todos los temas, tanto físicos como en las partes mentales. ¿Qué pasa si yo tomo la pastilla y pienso que la solución solo está en esa pastilla y no transformo lo que me llevó ahí? Entonces, nada más estoy tratando el síntoma por ese momento. Claro. Pero ¿qué pasa cuando esa pastilla ya no esté? Sí. Vuelvo ahí. Entonces, ¿qué pienso yo? Si en algún momento tengo que llegar a tener que consumir una de esas pastillas por X o Y razón, usarla como una ayuda para yo tener un tiempo o un momento para trabajar todo lo que tengo que trabajar que me llevó eventualmente a ese lugar. Entonces, la pastilla me ayudó por un momento, pero yo transformé lo que me llevó ahí Sí. para no volver a ese lugar. Entender que la vida mía se puede transformar Correcto, y la puedo hacer no necesariamente tomando de por vida pastillas. correcto. Bueno, muchas gracias a Ahmed del Centro Body Progress, que se ubica aquí en Sabana Norte, detrás del Hotel Hilton, y recordarles el número telefónico por si ustedes desean participar o inscribirse, matricularse en clases de yoga, de pilates, ejercicio, Entrenamiento funcional. Entrenamiento funcional. ¿Y qué más decía usted? Barré tenemos también. Ok, el número es el 7054-7214. Ese mismo. Muchas gracias, Ahmed. Buenísimo, gracias a vos, Marcelo. Muy amables a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos en el siguiente programa.